vamos a tocar algunos temas que podrían ser un poquito polémicos y lo vamos a hacer con el siguiente propósito. Si hay algunas personas que estén teniendo conflictos con estos temas, así como yo los llego a tener de vez en cuando, quiero poder compartir y aportar cosas que a mí me ayudaron para lidiar con estos temas, para que la persona que si eres tú, pues, está lidiando con esos temas, puedan tener más herramientas para hacerlo, ¿vale? Entonces vamos a dedicar algunos minutos para hablar de estos temas y que de hecho, bueno, sí, conforme más tal vez nos adentremos, según yo no va a haber más de estos, pero por lo menos sí quiero hacer el espacio para hablarlos aquí. Estamos llegando a un punto en el que vamos a tratar la ley mosaica y en la ley mosaica vamos a encontrarnos cosas como leyes en cuanto a cómo tratar esclavos o cómo tener esclavos. Vamos a empezar a ver penas capitales, penas de muerte y vamos a tener tal vez algunas cosas en las que digamos, híjole, esto está complicado, esto no me hace sentir muy cómodo, para mí no me cuadra mucho y quiero hablar de algunas herramientas que yo he utilizado o que he aprendido o cosas o perspectivas que a mí me han ayudado al navegar esto, ¿vale? Entonces, vamos a hablar primero acerca de la esclavitud. Cuando nosotros llegamos a Éxodo 21, del 1 al 6, justamente habla de las regulaciones que Israel iba a tener en cuanto a los esclavos. Ahora, es muy interesante que habla de un punto en el que el esclavo puede decidir si ser un hombre libre o seguir siendo esclavo. Es muy interesante que en Israel los esclavos tenían una vida un poquito más llevadera, tenían mejores privilegios, etcétera, etcétera, pero también al final de cuentas eran esclavos. Al final de cuentas, si el esclavo decidía quedarse con la familia, tomaban su lóbulo, lo ponían contra la puerta de la casa y lo perforaban, y esa era la marca o la seña que tenían para decir este esclavo va a estar para siempre ya con su amo, con su familia, etcétera, con la familia, o sea, la familia dueño. Entonces sí, al final de cuentas sí tenían privilegios mayores a los esclavos de otras naciones, sí, pero pues seguían siendo esclavos. Y ese es el conflicto que a veces se genera entre las personas, ¿no? Oye, ¿por qué el pueblo escogido del Señor, por qué tendría esclavos? ¿No se supone que deberíamos ser un pueblo, pues no sé, no tener esclavos no estaría bueno? Y surge ese caos tal vez interno. Creo que lo que a mí me gusta o las herramientas que yo he encontrado tienen mucho que ver con irnos a problemas semejantes o cuestiones que nos incomodan parecido, más recientes, y ver cómo como iglesia hemos lidiado con esas circunstancias que no han sido tan cómodas de afrontar. Por ejemplo, en este caso de las cuestiones de la esclavitud, yo podría hablar un poquito de las cuestiones del racismo en los primeros años de la iglesia. Y me parece muy interesante que muchas personas justamente a la hora de explicar este conflicto de por qué hay muchas citas o varias citas de líderes de la iglesia, pues que son bastante, pues no muy amables en cuestiones raciales. Y al ver cómo personas buscan o una de las explicaciones que ofrecen es justamente la apelación al contexto, me parece bastante interesante. Bueno, es que esas personas vivían en un contexto cultural, vivían en un lugar y en un tiempo en el que la sociedad pensaba así, veía las cosas así, creía que así era el asunto. Y claramente sus declaraciones reflejan la postura de la sociedad. Y yo estoy totalmente de acuerdo, tienes que entender que la persona forma parte de un contexto social y cultural del cual no puedes quitarla. Ahora, ¿cómo aterrizamos eso en cuestiones doctrinales o enseñadas por profetas modernos? En la Conferencia General de octubre del 2019, el elder Dallin H. Oaks enseñó: es importante recordar las sabias advertencias del elder D. Todd Christofferson en mensajes de conferencias generales anteriores. El elder D. Todd Christofferson enseñó: se debe recordar que no toda declaración que haya hecho un líder de la iglesia, pasada o presente, necesariamente constituye doctrina. Comúnmente se da por entendido en la iglesia que una declaración hecha por un líder en una sola ocasión a menudo representa una opinión personal, que, aunque bien pensada, no quiere decir que sea oficial o sea vinculante para toda la iglesia. Es decir, un líder dijo algo, tiene mucho sentido. Bueno, el hecho de que tenga sentido no quiere decir que todos debamos... Uno, que no quiere decir que sea oficial. Dos, no quiere decir que todos estamos vinculados a ello. Es decir, no todos tenemos que decir, claro, eso es cierto, eso es verdad, o pienso igual. Es como, no.
Repito esta parte que es importante. No toda declaración que haya hecho un líder necesariamente constituye doctrina. Ahora, si pensamos en esta advertencia y pensamos un poquito en la cuestión cultural o el contexto cultural que todos tenemos, que estábamos hablando hace rato, si juntamos esos dos temas, tal vez justamente sale un poquito de la respuesta aquí. Si nosotros volteamos a ver el entorno cultural en el que Israel e incluso Moisés crecieron en Egipto. En Egipto la esclavitud era algo normal. Tenemos a José de Egipto. Fue un esclavo. La esclavitud estaba súper normalizada en Egipto. Y entonces tenemos esta parte donde tenemos que entender que el miembro, el líder, desde el obispo hasta el profeta, no están por encima de sus culturas. No estamos por encima de nuestras culturas, somos personas en un contexto cultural y social. Ahora, ojo, cuando Dios habla a su profeta, por supuesto que el mensaje viene por encima de toda cultura, ¿verdad? Pero el hombre en sí, la persona, yo, tú, todos nosotros, no estamos por arriba de nuestra cultura. Tenemos nuestras propias opiniones, nuestras propias percepciones, nuestra propia manera de ver e interpretar el mundo. Y eso está desde que nacimos, está desde que nos criaron y se va con nosotros a donde quiera que vayamos. Si me llaman como obispo, si me llaman como presidente de Sociedad de Socorro, se va a ir conmigo todo eso. Y tenemos que entender que no podemos separarlo. ¿Cuál es la lección aquí que podemos aprender en cuanto a la esclavitud? Creo que es muy importante ver que toda enseñanza o declaración hecha por miembros o incluso líderes de la iglesia está muy ligada o está sujeta a estar ligada a un contexto cultural personal. Ahora, esto se complica un poco más porque tal vez tú me vas a decir, bueno, Braulio, sí es cierto, en Egipto había esclavos, es probable que, claro, la cultura de Egipto y pues seguimos haciendo lo que sabemos que hemos hecho toda nuestra vida porque lo vemos normal, ¿ok? Pero, Braulio, hay un problema aquí porque cuando nosotros leemos acerca de la esclavitud, no es que Moisés diga, bueno, chicos, teníamos esclavos en Egipto, vamos a seguirlos teniendo. No, ahí dice que, pues la escritura dice que tenía que ver con la ley de Jehová, no solo con lo que Moisés creía que debían de hacer. Y esa es una excelentísima pregunta, porque entonces el problema se hace un poquito más complejo. Ya no es solo algo que Moisés y el pueblo practicaba, sino que de acuerdo a la escritura, algo que ellos veían como una ley de Dios, ¿no? Ahora, en primer lugar, vamos a profundizar un poquito más yendo al siguiente ejemplo, la cuestión de la pena de muerte. Si nosotros leemos Éxodo 31, 14 al 15, vemos la primera vez que se introduce, o por lo menos la primera que me saltó a mí muy de frente, la primera vez que a mí me saltó de frente una pena de muerte. Y es la que tiene que ver con el día de reposo. El que trabaja en el día de reposo de cierto morirá. Aquel que profane el día de reposo de cierto morirá. Y mira, aquí es un poquito más complejo porque, bueno, en primer lugar, culturalmente Egipto también tenía pena de muerte. A las mujeres infieles a veces las quemaban, a los hombres infieles a veces los aventaban a los cocodrilos. También había eso en Egipto, culturalmente, etc. Se vuelve un poquito más complicado porque es un tema también de cuestión religiosa y no solo de cuestión civil, como en algunos países y en algunos lugares de Estados Unidos, por ejemplo, la pena capital, la pena de muerte, cada quien tendrá su opinión. Aquí estamos hablando ya no de un asunto civil, sino también de un asunto religioso. Se vuelve más complejo el asunto. ¿Qué es lo que puedo aportar yo para que tengamos herramientas también? Exactamente lo mismo que acabamos de hacer antes. Vamos a ir a un ejemplo más reciente para ver cómo como iglesia lidiamos con ese ejemplo, para ver cómo también podemos lidiar los que decimos, híjole, es que a mí me parece bastante incómodo que la ley diga que mandemos, o sea, que se muera gente por no obedecer, o sea, ese nunca ha sido la manera, ¿no? Lo entiendo perfectamente y vamos a dar herramientas aquí. Ok, vamos a leer una de las citas más problemáticas en la historia moderna de la iglesia, ¿vale? Y vamos a ver cómo lidiar con esa cita nos puede ayudar a saber cómo lidiar un poquito con este tema si nos está incomodando el hecho de que, oye, la ley mosaica incluye matar gente por no obedecer, no me parece, y por más estricta la ley no me parece, ¿no? Etcétera. Ok, vamos a leer la cita. Brigham Young dijo, «Te digo la ley de Dios con respecto a la raza africana. Si el hombre blanco que pertenece a la simiente escogida mezcla su sangre con la simiente de Caín», que en ese tiempo Brigham Young se refería a la gente de color,
La pena bajo la ley de Dios es la muerte en el acto. Eso siempre será así. Para aclarar el asunto, lo que está diciendo Brigham Young, si una persona blanca se mezcla su sangre con una persona de color, la pena de muerte. Y siempre será así, y esa es la ley de Dios. Ahora, esto refleja una creencia muy importante en el tiempo de Brigham Young, la cual se conocía como la expiación de sangre. No sé si la toqué el año pasado, pero te lo explico muy rápido. Básicamente, la doctrina de la expiación de sangre era la idea de que había ciertos pecados que eran tan graves que la expiación de Cristo no podía limpiarlos y por ende, si la sangre de Cristo no iba a pagar, tú tenías que pagar con tu sangre. Tu sangre debía de ser derramada por muerte para que recibieras perdón de los pecados. Ahora, esto era más allá del pecado imperdonable que podemos leer en las Escrituras. Esto tenía que ver, por ejemplo, con asesinato, con relaciones sexuales antes del matrimonio, infidelidad sexual durante el matrimonio o romper los convenios del templo. O romper los convenios, creo que simplemente era así. Entonces, en el tiempo de Brigham Young, varios líderes llegaron a enseñar esta doctrina en la que si tuviste relaciones sexuales antes del matrimonio, bueno, no es algo que la sangre de Cristo pueda limpiarlo. Tú tendrás que limpiarlo con tu propia sangre derramándolo al morir. Para hacerle un poquito de justicia a Brigham Young lo veía como algo, y así lo enseñaba también, como algo que se iba a hacer a futuro. Y haciendo mucha justicia y transparencia aquí, no hay ninguna evidencia sólida ni determinante que pueda afirmar o dejarnos suponer con confianza que sí se llevó a cabo este proceso. Es decir, se enseñaba, pero no hay evidencia de que se aplicara. ¿Tiene sentido? De hecho, Brigham Young lo enseñaba como algo que iba a pasar, ya te dije, a futuro. Brigham Young decía que iba a suceder esto conforme los miembros mejor entendiéramos el evangelio. Interesantemente, Brigham Young no lo veía como una ley inferior, sino incluso podríamos argumentar como una ley superior. Ahora, antes de pasar a lo que nos va a llamar mucho la atención, que es cuál es la postura oficial de la Iglesia al respecto, quiero hablar antes de mi opinión porque importa menos, así que vamos a dejar al final lo importante, que es la postura de la Iglesia. Quiero hablar de mi opinión porque es un tema muy delicado y porque justamente muchos creo que podemos llegar a este punto de conflicto, de decir, oye, ¿sabes qué? Pues a mí no me parece que, no sé, no me cuadra el hecho de que si Cristo es Jehová, Jehová esté dando una ley en la que una persona sí, la maten por no vivir esta ley, ¿sabes? Y yo personalmente como Braulio también digo eso, digo, no, a mí no me cuadra y no me hace sentir cómodo pensar que Cristo da una ley en la que Él no obedece, mátalo. Es como, no cuadra con la bondad de Cristo para mí. Ahora, claro que entiendo la parte en la que, por ejemplo, John Taylor explica del diluvio, ¿cierto? Que él dice, bueno, es que la gente ya había cruzado el punto donde el Espíritu había dejado de luchar con ellos y seguir pecando simplemente los condenaría más. Y por otro lado tienes a los hijos que vienen y que van a nacer apenas y van a heredar toda esa iniquidad. Entonces, en sí el diluvio fue un acto de amor, decía John Taylor. Y esa postura me parece que tiene un súper punto. Sin embargo, aquí estamos hablando no de una vida llena de pecado, no de una persona con la que el espíritu ya dejó de luchar. Estamos hablando de una persona que una vez rompió el día de reposo. Y eso está fuerte. Entonces digo, a ver, no me cuadra con la misericordia, la bondad, la longanimidad y la paciencia de Cristo. El que digamos, Él pecó una vez, fuera. Y entiendo que muchos podemos decir, y estoy hablando aquí a la persona que tal vez justamente tiene esta inquietud, que escucha que las personas le responden, bueno, pues es que era una ley muy dura. Y es como, pero ¿qué tan duro se tiene que poner Cristo para matar gente al primer error? ¿No se supone que justo su expiación es para poder ofrecernos este colchón de espacio en el que nos equivocamos y podemos levantarnos y no tenemos que morir si rompemos una vez el día de reposo? Entiendo, porque por ahí va mi incomodidad también. Ahora, una vez que Braulio ya dijo su opinión, vamos a lo importante. ¿Qué dice la Iglesia al respecto? Hay un artículo muy interesante en Deseret News publicado el 18 de junio del 2010 llamado una declaración de la Iglesia de Jesucristo sobre la expiación de sangre. Esta doctrina que ya te mencionaba yo en el tiempo de Brigham Young sobre pues tener que morir, ¿no?
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días emitió esta declaración el miércoles, a mediados del siglo XIX, cuando la oratoria retórica y emocional era común. Algunos miembros y líderes de la Iglesia usaban un lenguaje fuerte que incluía nociones de personas que hacen restitución de sus pecados al entregar sus propias vidas. Sin embargo, la llamada expiación de sangre, mediante la cual se requiere que las personas derramen su propia sangre para pagar por sus pecados, no es una doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros creemos y enseñamos sobre la expiación infinita y que todo lo abarca de Jesucristo, aquella que hace posible el perdón de los pecados y la salvación para todas las personas. Qué interesante manera de plasmarlo. Esta idea de la expiación de sangre que se enseñó en el tiempo de Brigham Young, repito que no hay evidencia de que se implementara, pero sí hay vasta evidencia de que fue enseñada. Esta cosa no es doctrina. Actualmente nuestra postura es: esto no es doctrina. Y me llama la atención que la Iglesia explicó o explicamos el por qué. Nosotros, o decimos claramente, nosotros enseñamos que hay una expiación infinita. No que necesitas tú derramar tu sangre para pagar algún pecado. No. Nosotros enseñamos que la sangre de Cristo, que la expiación tiene un carácter infinito, que abarca esos pecados que en este punto la gente creía que no abarcaba. Y entonces me llama la atención porque, claro, ahora ya no solo tenemos que la idea de que alguien tenga que morir por un pecado, ya no solo es una idea que no concuerda del todo con la bondad de Cristo, sino que también no concuerda con su expiación. Y claro que a Braulio le llega más incomodidad porque dice, bueno, pues ya no solo no concuerda un punto, no concuerdan dos puntos importantes. No solo la naturaleza de Cristo, sino la naturaleza y el poder de su expiación ya no encajan en esta idea. Y entonces ahora sí, con este caso de estudio, que era lo que yo quería decirte, tomamos este caso de estudio y ahora vamos a repasar o regresar a nuestra historia con Moisés, el Éxodo y los israelitas. Y en este punto que nos está incomodando, diciendo, pues no sé si estoy de acuerdo con que matemos personas porque rompieron una vez el día de reposo. ¿Cuál era la parte que como iglesia estamos diciendo, pues la expiación de sangre está mal? Nosotros creemos más bien en una expiación infinita. No creemos que la sangre de Braulio pueda cubrir sus pecados. Es la sangre de Cristo. Si nosotros buscamos los paralelos en el pasado antiguo con Moisés, es fascinante lo que encontramos. Porque el pueblo de Israel también tenía ceremonias de expiación o de redención. El pueblo de Israel tenía ceremonias donde, ya sabes, el animal, etcétera, la sangre, y el pueblo se purificaba. Era una fiesta de expiación y claro que todo esto era representación del gran sacrificio de Cristo, pero al final de cuentas esta era la ordenanza que ellos llevaban a cabo para recibir redención, perdón, purificación, para expiar sus pecados. Y entonces decimos, bueno, si los israelitas tenían estas ordenanzas para limpiarse, para buscar perdón y obtenerlo, para que se expiara por sus pecados, ¿por qué esa persona que rompió el día de reposo no puede venir y redimir sus pecados? O sea, ese error que cometió, ¿por qué no puede venir a esta festividad que representa la expiación de Cristo y obtener ese poder de redención? Y entonces digo, bueno, parece ser que es más parecido al caso de Brigham Young o a la época de Brigham Young que lo que yo creí inicialmente, porque hasta cierto punto entonces se negaría este acceso para la persona y ya no podría ir a recibir redención como normalmente lo haría a través de Cristo o el símbolo de Cristo en este caso. Entonces digo, son bastante similares. No solo para mí acaban apuntando a una inconsistencia con la bondad, la longanimidad, la paciencia y la misericordia de Cristo, sino también parecen en cierto aspecto negarle a ciertas personas el acceso o la esperanza en el poder redentor que se halla en la expiación de Cristo. Y mira, aquí mi punto no es desprestigiar a estos dos profetas, han tenido grandes cosas que han aportado,
Pero como tú y como yo, es importante entender esto. Uno, tienen un contexto cultural del cual no pueden escapar. Tienen sus propias opiniones, sus propias posturas y son bastante suyas. Dos, cuando tú y yo buscamos revelación, ¿cuántas veces no te ha pasado que dices, ¿esto es una idea mía o es revelación? Bueno, cuando eres profeta, déjame decirte que tampoco cambia mucho. Claro que hay momentos de lucidez en los que tú y yo los hemos tenido, donde decimos, definitivamente esto viene de Dios, definitivamente esto es revelación. Pero hay otros momentos, ¿verdad?, donde tú y yo decimos, híjole, está difícil. Bueno, pues esos momentos los tenemos todos y a veces no tomamos la decisión correcta y podemos equivocarnos. Brigham Young dijo, esta es la ley de Dios. Si una persona hace esto, cuello, esta es la ley de Dios. Y como iglesia decimos, eso no es doctrina. Brigham Young se equivocó. Repito, no quiero desprestigiar su nombre, no es el asunto. Es decir que se equivocó. Está bien, a todos nos pasa. Pero tomar en cuenta este marco de saber que hay ciertas cosas en las que se le pudo haber pasado un poquito la mano en la enseñanza y contradecir estas dos partes fundamentales de nuestra creencia, el carácter de Cristo con su paciencia y longanimidad y dos, la expiación de Cristo con su poder infinito. Y yo por lo menos cuando volteo a ver el ejemplo de Moisés digo, es que me es muy parecido. O sea, yo veo los paralelos. Quitarle la vida a una persona porque rompió el día de reposo una vez, y repito, la gente puede decir, es que en ese tiempo era muy estricto. Sí, pero no me imagino un Cristo tan estricto que justamente te diga, no, perdiste tu oportunidad, te equivocaste una vez, se acabó. Como no coincide con su carácter. No coincide con su expiación. Ahora, para cerrar todo esto, final de cuentas, estas son las herramientas que me han ayudado y las estoy poniendo aquí por si en algún sentido a ti te ayudan. Genial. ¿Cuál es el mensaje o el punto con el que sí quiero cerrar y con el que sí quiero que cualquier persona que pase por esta sección se quede con él en su corazón? Esto es no mi opinión, creo que tú vas a estar totalmente de acuerdo. Esta es una verdad. No importa cuánto tú te esfuerces o cuánto estés dispuesto a dar, incluso si estás dispuesto a que se derrame tu propia sangre, eso jamás tendrá el efecto que la sangre de Cristo derramada en Getsemaní sí tiene. Repito, no importa cuánto querramos esforzarnos, no importa si estamos dispuestos a morir por nuestros propios pecados para perdonarlos y que nuestra sangre se derrame, no hay nada que tú o yo podamos hacer jamás que pueda suplir, reemplazar o sustituir de alguna manera el poder, la influencia y hasta cierto punto también la gloria de la expiación de Jesucristo.